Bueno chicos, en esta parte del laboratorio vamos a ver la experiencia de trabajo y energía y vamos a utilizar el equipamiento que ven acá. Consiste básicamente en un riel plano, que es de marca Pasco, ustedes ya lo conocen porque lo utilizamos en la experiencia de movimiento relativo. Con el riel vamos a utilizar un carro correspondiente, que es un carro de 4 ruedas de rodamiento de baja fricción, y va a estar conectado ese carro a través de un hilo que pasa por una polea en el extremo del riel a una masa colgante. Para medir el movimiento, porque nosotros vamos a tener un sistema de un carro vinculado a una masa, este es el sistema típico que ustedes ven en la práctica, ¿no? Esto es una polea, entonces tenemos un carro acá, esto está conectado con un hilo a una masa colgante. La masa colgante le llamamos M pequeña, al carro le llamamos M grande. Si nosotros liberamos esto desde el reposo, el sistema se va a acelerar, ¿no? Con una aceleración, que la misma aceleración con la que el carro se desplaza hacia la derecha, la masa colgante se va a desplazar hacia abajo. Y para medir el movimiento vamos a utilizar en este extremo un sensor de movimiento. ¿Está bien? En el extremo del riel, el sensor de movimiento es este que ven acá. El sensor de movimiento está conectado a esta interfaz, que es la GLX Explorer, esta interfaz azul que ven acá, y la interfaz está conectada a la notebook. Por favor no dibujen otras cosas y nos informen, dibujen la que tuvieron. ¿Alguna pregunta sobre el equipamiento? ¿No? Bueno, ¿en qué consiste la experiencia? Nosotros queremos ver el trabajo, calcular el trabajo que se efectúa sobre el carro y compararlo con la variación de la energía cinética del carro. Nosotros sabemos que de la teoría, que ¿qué nos dice el teorema de trabajo y la energía con respecto al trabajo y a la energía cinética? ¿Cómo? ¿Iban a ser iguales? Claro, que el trabajo realizado sobre un cuerpo o sobre una partícula tiene que ser igual a la variación de su energía cinética. Bueno, nosotros acá tenemos todo nivelado, o sea que no vamos a tener en cuenta. De hecho, estábamos peleando hasta el último minuto con el tema de la nivelación. Pero bueno, no tendríamos en cuenta la energía potencial. Tendría que ser puramente igual a la variación de la energía cinética el trabajo hecho por la fuerza. ¿Y qué fuerza va a estar haciendo trabajo sobre el carro cuando se mueva? ¿Qué fuerza? ¿El peso? Hagamos un diagrama de cuerpo libre del carro. Este es el carro. ¿Qué fuerzas intervienen o están en ese diagrama? Fuerza de rozamiento. Muy bien, sin tener en cuenta la fuerza de rozamiento. Está bien lo que decís. La normal. Tengo la tensión, ¿qué más? El peso, mg, y la normal. Y de esas fuerzas, ¿cuál va a estar haciendo trabajo sobre ese carro? La tensión, solo la tensión, que es la que va a estar en la dirección del movimiento. Bueno, entonces nosotros lo que queremos calcular es la variación de la energía cinética del carro y el trabajo que hace la tensión. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos en cuenta, como bien dijo el compañero, no vamos a tener en cuenta el rozamiento. Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas en X, vamos a suponer que acá hay un sistema X, Y. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en X para este cuerpo, que es el carro, ¿a qué va a ser igual la sumatoria de fuerzas? Está bien, a la tensión, pero ¿a qué va a ser igual? A masa por aceleración. Masa del carro, ¿no? O sea que la tensión, ¿a qué va a ser igual? A la masa del carro por la aceleración. Y el trabajo que efectúa esa fuerza, ¿a qué va a ser igual? El trabajo que haga la tensión sobre el carro, ¿a qué va a ser igual? Bien, está bien, es un producto vectorial, un producto escalar entre dos vectores, perdón. Pero nosotros, como en todo momento la tensión
tuvimos la precaución de ponerla bien en dirección horizontal. Como todo el tiempo los ángulos van a ser cero entre el vector tensión y ese vector desplazamiento, entonces directamente vamos a poner la fuerza por la distancia, o sea, T por la posición en 2 menos la posición en 1. En realidad lo pongo así, ¿por qué? Porque nosotros, chicos, con el sensor vamos a medir primero la aceleración. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a medir la aceleración con el sensor? Yo le voy a pedir que me grafique la velocidad en función del tiempo y con la pendiente de la velocidad en función del tiempo ya tengo la aceleración. O sea que esto, la aceleración la vamos a medir. Esta la vamos a medir. La masa del carro va a ser dato, o sea que la tensión ya la voy a conocer. Y si conozco la tensión y aparte de la aceleración también voy a medir 2 puntos en el recorrido, ya voy a poder calcular el trabajo, ¿está bien? Porque estos dos van a ser datos, o sea, los voy a medir también. X1 y X2 los voy a medir con ese sensor. Entonces vamos a poder calcular el trabajo. Y para calcular la energía cinética, la variación, ¿cómo sería? Variación de energía cinética, ¿a qué es igual? Del carro, ¿no? Dígalo. Energía cinética final menos energía cinética final. Bien, energía cinética final menos inicial, ¿no? Y la final y la inicial, ¿a qué son igual? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial menos final menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. Bien, las dos veces la masa del carro, ¿eh? Velocidad inicial al cuadrado. Así, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a calcular por un lado vamos a calcular el trabajo y por el otro lado vamos a calcular la variación de la energía cinética. Y vamos a ver qué nos da. En el caso ideal tendrían que ser iguales. Si se perdiera energía, que es normalmente lo que sucede, que se disipa en otro enrosamiento, en otro tipo a causa de otra fuerza, yo debería tener que el trabajo debería ser mayor que la variación de energía cinética, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos da, porque justamente como nos está dando tan cerquita los valores, por ahí estamos obteniendo que el trabajo es menor que la variación de energía cinética. Eso no debería ser así. Si nos llega a dar así, la justificación no es una fuerza de rozamiento, porque una fuerza de rozamiento en todo caso debería provocar que algo de energía se disipe y que no se esté convirtiendo en energía cinética. La justificación, si es que nos da mayor la variación de energía cinética que el trabajo, son los errores de la medición. Porque, le digo, nos está dando ahí re cerquita. ¿Se entendió la experiencia? ¿Sí? Bueno, el resto que queda es medir. Por las dudas le aclaro, porque no le dijimos delante, este trabajo se entrega dentro de 14 días. ¿Está bien? Después igual lo voy a poner en el campo. Pero dentro de 14 días se entrega este trabajo. Bueno, vamos a medir. Vamos a medir la masa del carro y vamos a ver la diferencia, vamos a ver cómo dan las velocidades y vamos a analizar la energía mecánica. Luego le vamos a agregar 2 masas de 50 gramos a cada uno de sus laterales, es decir, aumentamos los gramos. Vamos a repetir la experiencia, dejarlo que caiga y ver las nuevas velocidades y hacer el análisis de energía. Vamos a hacer ese primer tiro, vamos a ver cómo es. Fíjense, yo en el primer gráfico, justo no traje ningún monitor, pero bueno. Este es el primer gráfico que obtenemos, es la velocidad en función del tiempo. ¿Qué esperábamos obtener en este tipo de movimiento? ¿La velocidad constante? Esto es velocidad en función del tiempo. ¿Qué esperamos obtener en una velocidad en función del tiempo? Una recta con pendiente distinta de cero, porque esto es un movimiento acelerado, chicos, fíjense, hay aceleración.
es un movimiento acelerado, es un MRV para ese carro. Entonces, esta es la velocidad en función del tiempo, es una recta con pendiente positiva. Bueno, yo lo que le voy a pedir a la computadora es que me diga el valor de la pendiente. Eso lo podemos hacer con un ajuste lineal, ya el software automáticamente lo hace. La aceleración que experimenta el carro, y eso sería bueno que ustedes lo hagan para darse cuenta, depende justamente de la gravedad y del ángulo de inclinación que le damos al pie. Bueno, la velocidad de la aceleración experimental, me da 0,756 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Esa es la aceleración de ese movimiento. Y ahora, yo voy a pedirle a la computadora que me haga otro gráfico. Ahora le voy a pedir un gráfico en que en vez de tener la velocidad en función del tiempo, le voy a decir que en este eje en vez del tiempo me ponga la posición. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque ese gráfico normalmente no lo usamos en la teoría, pero acá en el laboratorio lo usamos. Porque con ese gráfico nosotros vamos a tomar dos puntos. El primer punto me va a dar la posición y la velocidad que tenía el carro en alguna zona, por acá, y en el otro punto me va a dar la velocidad y la posición que tenía el carro en una segunda zona. Y yo con esas dos posiciones y esas dos velocidades ya puedo calcular mi distancia recorrida, x1 y x2, y con las velocidades puedo calcular la variación de energía cinética. ¿Está? Bien. Sí, en cualquier momento arranca. Estamos midiendo con la balanza, 191,5 gramos. Repito, 191,5 gramos. Bien. Esperamos que se caliente el aire. ¿Se ve? Ponemos a medir los sensores y bien. Para este primer tiro obtuvimos que la velocidad en el estado 1, en la velocidad 1. Bueno, si ahí pueden observar, ahora yo tengo posición en el eje de horizontal y en el eje vertical tengo la velocidad. Y los pares que me tira son un par de posición-velocidad. Entonces, posición 1, la primera posición que vamos a tomar como dato, x1, es 0,317 metros. Y la velocidad 0,120. Velocidad 1, 0,120 metros sobre segundo. Y vamos a pedirle otro. Estas son pesas de laboratorio, pesan exactamente 50,0 gramos. Vamos a pedirle ahí Así que le vamos a agregar un segundo valor de posición y velocidad. Posición ahora es 0,364. X2, 0,364 metros. Velocidad 2 es igual a 0,289 metros sobre segundo. ¿Lo ven? Bueno, con esos datos podríamos resolverlo. Miren, les muestro el otro que no lo había, todavía no estaba el proyector. Si yo pongo la velocidad en función del tiempo, esta es la recta que obtuve. Es la velocidad en función del tiempo para un MRV. Y lo que hice yo hace un ratito fue pintar una zona y pedirle que me haga el ajuste lineal. Ahora tomé otros puntos, me toma 0,755, antes me tomaba 0,756. ¿Lo ven? Pero está bien, porque bueno, tomemos los datos que tomé primero. La aumentamos 10 gramos más a la masa. Es más, si tomo ahí, me Ahora da... pesa 391,5 gramos. Depende de la cantidad de puntos que tomo, me da 0,757 ahí. Pero bueno, tomemos ese que tomamos recién. Le aumento un poquito más
Por eso les digo, es re fino esta experiencia. Si tomamos un valor, capaz 0,756, nos da que esta es más grande que esta. Y si tomamos otro valor, capaz que nos da que al revés. Pero bueno, ya está. Vamos a tomar mejor para la aceleración 0,757, ¿está bien? Modifiquen este valor. La aceleración experimental, acá la tenemos. Aceleración experimental 0,757 metros sobre segundo cuadrado. Y los valores que usamos recién, eso sí, déjenlo igual. Bueno, ¿alguna pregunta cómo se tiene que resolver esta experiencia? ¿Está bien? Si yo les pregunto, el trabajo que estamos calculando, ¿sobre qué elemento de este laboratorio se está realizando ese trabajo? Sobre el carro, ¿está bien? ¿Y cuál es la fuerza que efectúa ese trabajo? La tensión del hilo, ¿está bien? Bueno, eso tienen que tener claro. Después van a ver, lo último, que esto tiene dos anexos. Esto se me va a poner en blanco. Bueno. Ahí está. Después tienen dos anexos. El primer anexo que dice, bueno, van a volver a resolver el problema, pero van a plantear, como en la práctica, que este sistema es un sistema de dos masas, unidas por un hilo, que no hay rozamiento, y van a calcular la aceleración teórica. Cuando hagan esto en el informe, tienen que estar los diagramas de cuerpo libre, tienen que estar la sumatoria de fuerza, tiene que estar toda la resolución, hasta que encuentren la aceleración teórica. Esa aceleración teórica va a ser distinta a la aceleración experimental esta, porque esta la medimos. Esta es teórica. Es más, si yo les pregunto, ¿cuál va a ser más grande, esta teórica o esta experimental que medimos? La teórica, ¿por qué? Porque no contamos el rozamiento. Perfecto. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes en esa segunda parte? Calculan la aceleración teórica, vuelven a calcular la tensión. ¿Cómo era la tensión? Masa por aceleración. Y vuelven a calcular el trabajo. Y lo comparan al trabajo obtenido de esta otra manera, lo comparan con la variación de la energía cinética. Y tienen un último anexo que dice, bueno, ahora vamos también a hallar otra aceleración teórica. Aceleración teórica 2, llamémosla. ¿Cómo la van a hallar? Con las ecuaciones de MRV. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en MRV que la aceleración a qué era igual? Si teníamos la velocidad y la distancia recorrida. ¿Se la acuerdan? Variación de la velocidad sobre el tiempo. Sí, pero hay una que relaciona también en la misma ecuación la distancia recorrida. Porque yo acá no tengo el tiempo que tardó el carrito entre los dos puntos. Yo no tengo el tiempo, se los podría dar, es verdad, pero en vez de usar el tiempo, yo no medí el tiempo que pasó desde esta velocidad hasta esta velocidad. Lo que sí tengo es la distancia que recorrió. ¿Qué otra ecuación había? No, hay una ecuación que dice que la velocidad final al cuadrado Esa, ¿cómo es? es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la función inicial y final. Más 2 veces la aceleración. La aceleración por la posición final menos la inicial. Claro, exactamente. Bueno, lo hago bien de acá. Velocidad final al cuadrado, lo que dijo el compañero. Velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. ¿Está bien? Y acá volvemos a tener todos los datos para calcular la aceleración teórica. Entonces, en este último anexo, de nuevo, calculan la aceleración teórica, calculan la tensión, calculan el trabajo. Y lo vuelven a comparar a ese último trabajo calculado con la variación de energía cinética. ¿Qué es lo que buscamos con esta experiencia, chicos? Que ustedes sepan y cada vez que vean un problema en la práctica, piensen de que no es que si nosotros estamos viendo el práctico de MRU, listo, ahí uso la fórmula de MRU. Si estoy viendo el práctico de dinámica, ahí uso las ecuaciones de dinámica. Y si ahora estoy viendo el práctico de energía, listo, cierro los ojos y aplico conservación de la energía. No.
En física, cada vez que nosotros vamos avanzando, vamos teniendo nuevas herramientas y siempre vamos a poder aplicarlas en la medida que lo estemos haciendo correctamente. ¿Está bien? Entonces, en esta experiencia, fíjense, primero hacemos todo bien experimental, con datos medidos. Después planteamos con dinámica y después planteamos con cinemática. Y deberíamos llegar a resultados similares. ¿Está bien? Esa es la experiencia. Profe, ¿no nos hace falta la masa? Sí, bien que preguntaste, no se la di. Acá escribo los datos, a ver. La masa que cuelga es, muy bien, anda distraída porque hasta último momento estuvimos midiendo. La masa colgante es 25,0 gramos, pongan. La masa chica, 25,0 gramos. Coma cero porque lo medimos con la balanza que mide hasta la décima de gramo. Y la masa del carro grande, M grande, es 257,6 gramos. Bien, dale, y ahora sí que no necesitan más datos. Está bien.